Bueno, están aquí frente a frente para analizar los temas más importantes del día. Me acompañan, como todas las tardes, el exgobernador Alejandro García Padilla y el expresidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Les doy la bienvenida a ambos. Y como ustedes saben, el tema del día ha sido la determinación del secretario de los fiscales del Departamento de Justicia, y el secretario de Justicia ha estado dando explicaciones durante el día de hoy de qué fue lo que sucedió en el caso de Rosselló. Así que vamos a escuchar lo que dijera el secretario antes de que ustedes puedan analizar este caso. La documentación que obraba y que obra en la Comisión de Elecciones fuera una confiable y que pudiera ser presentada en evidencia, porque aun cuando eran copias mutiladas donde aparecía el juramento o entrecortado o las firmas también entrecortadas. Y peor aún, habían varios funcionarios que fueron confrontados con esas dos certificaciones, entre ellas una que certificó la Comisión Estatal de Elecciones, que decían que ese no era el documento que ellos habían visto. Pues, ¿qué sucede? No se trata de un caso donde no se puede aprobar el caso con el original. Es que la copia estaba mutilada y las personas que habían podido identificar las copias dicen que esas copias no eran el documento que ellos vieran. Así que eso es inadmisible completamente. Bueno, ya escucharon lo que tuvo que decir el secretario de Justicia, levanta varias interrogantes. Si no pudieron, si las copias estaban mutiladas, ¿cómo pudieron determinar entonces la situación del domicilio? Y le pregunto si las admisiones que hizo el exgobernador Rosselló en el tribunal no eran suficiente evidencia para poder complementar la evidencia que tuviera Justicia, que al parecer estaba incompleta según el secretario. Adelante. Mira, en primer lugar, de acuerdo a lo que ha dicho el secretario de Justicia, o falta información o esta investigación no ha concluido, porque con lo que ha dicho el señor secretario, a quien yo siempre considero, y lo digo siempre, una persona seria, con lo que él ha dicho, lo que quiere decir es que la Comisión Estatal de Elecciones obstruyó la investigación, porque si con lo que él ha dicho una persona puede escaparse de la jurisdicción, es decir, de que se pueda radicar un cargo contra esa persona, pues esto pudiera repercutir en otros casos donde no hay un original, donde la copia no es legible. El funcionario de la comisión dice que ese no fue el papel que él vio. Entonces, ¿cuál fue el papel que él vio? ¿Quién lo tiene? ¿Dónde está? Querría decir que quien es el objeto de la investigación ahora tiene que ser la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Quién manejó mal los documentos allí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay el testimonio bajo juramento de una persona, que en este caso es el señor exgobernador, a quien, de nuevo, habiendo sido yo gobernador, también le guardo la mayor deferencia, que se manifiesta de esa manera en la Corte. El Departamento de Justicia le requirió información, le entrevistó, le pidió alguna información a él personalmente. Pues me parece a mí que hace bien el comisionado electoral del Partido Popular en pedir el informe. Desde mi punto de vista, creo que queda mal el Departamento de Justicia y también, aunque alguna gente piense que se le hizo un favor al exgobernador Rosselló, todo lo contrario. Noten que la premisa que establece el secretario de Justicia es que hay casos, posiblemente se cometió el delito, lo que pasa es que no puedo probarlo. Así que la premisa del secretario es que cometió el delito. Y me parece a mí que un secretario flanqueado por dos fiscales de experiencia, que entiendo que los tres son personas decentes y honradas y comprometidas, hacen un planteamiento, y entre cometer un delito y no cometerlo no hay puntos medios. Si la premisa es que entienden que se cometió el delito pero no pueden probarlo por los documentos de la comisión, pues hay un problema de investigación, porque toda transacción que se haga en la Comisión Estatal de Elecciones tiene un número, una codificación desde el inicio. Y ese número sigue todo el tracto hasta que termine en el archivo, en el expediente de ese elector. Así que podían detectar en dónde se extravió el documento o la información que él dice que no tiene disponible. Primero. Segundo, inmediatamente culminó el juicio donde el señor Nelson Rosario impugnaba la candidatura del doctor Rosselló. Esos dos fiscales que estaban allí pidieron la transcripción de los procedimientos para tenerlo. Evidencia tenían para evaluarlo. Documentos y donde encontrarlo también lo tenían. Lo que tenían que decirle a Puerto Rico era, ¿se cometió delito o no se cometió? Pero la manera en que lo presentaron, no tan solo dejan sobre la figura del gobernador la posibilidad de que la gente crea que le tiraron un toallazo, como han dicho algunas personas, sino que además pierde la confianza a la gente en el Departamento de Justicia, porque el mensaje que envió el secretario, quizás sin quererlo, es que cuando haya una investigación contra una persona, si votan los expedientes, si mutilan las copias, yo no voy a poder acusar a nadie. Ese es el mensaje que envió el secretario de Justicia, que típicamente hemos visto en las últimas semanas, tiene un protagonismo de
estoy en la investigación, el alcalde de Mayagüez está alerta, ya mismo lo vamos a sacar, lo mismo con el caso Rosselló, tratando de acusar criminalmente al doctor González Chacón, al naturópata, porque no quiere vacunarse y porque ayudaba a gente que no quería vacunarse y buscaban otras alternativas. Ese desempeño ha levantado cuestionamientos y sin lugar a dudas, la explicación que dieron le hizo daño al doctor Rosselló y le hizo daño al propio Departamento de Justicia. Si se investigó mal, ¿quién debe abogar por una investigación, apelar y pedir que esto continúe? ¿A quién le corresponde? La responsabilidad es del secretario de Justicia. Y me parece a mí que decirle al pueblo de Puerto Rico, lo que pasa es que las copias están mutiladas, no tengo los originales, no los encontré, los buscamos, pero entonces no los identifican. Pues entonces, ¿para qué pidieron la transcripción en el tribunal? Es un documento oficial del gobierno de Puerto Rico. Ellos entrevistaron gente. Así que la explicación, y yo estoy convencido de que el licenciado Emanuel es una persona seria y los fiscales, pero fue fatal la explicación, le hizo daño al doctor Rosselló porque deja sobre él la mancha y la insinuación de que fue un toallazo y no necesariamente porque no cometió delito. Y el Departamento de Justicia demuestra incapacidad total en este caso. Alejandro. Mira, estoy de acuerdo con el hecho de que le corresponde al Departamento de Justicia hacerlo y en ausencia del Departamento del propio gobernador. O sea, vimos en el reportaje anterior a nuestra presentación el gobernador diciendo que estaba conforme con el tema. Pues de acuerdo a los entrevistados en el día de hoy por ustedes y todo lo que hemos escuchado en los medios y en las redes, pues el gobernador es la única persona conforme con el desenlace. Me parece a mí que lo que dijo el secretario de Justicia es que hay que investigar la Comisión Estatal de Elecciones, que la Comisión Estatal de Elecciones obstruyó la investigación, porque si hay documentos mutilados y si los funcionarios de la comisión dicen, ese no fue el papel que yo vi, entonces, ¿cuál fue el papel que ellos vieron? ¿Cuál fue el papel que se le presentó a la Corte? ¿Cuál fue el testimonio que se le presentó a la Corte? Me parece que esto no puede quedar así, la opinión pública así lo hará. Y estoy de acuerdo con lo que dice Tomás, pero sin poner palabras en la boca de Tomás. Por supuesto, voy un poco más lejos. Esto le hace daño a la función que están tratando de lograr con el doctor Rosselló como el cabildero del tema del estatus. O sea, me parece a mí que esto lanza sombra sobre todo el proceso. A mí me gustaría entrar en el tema, el proceso electoral. ¿Qué medidas, si este caso levanta interrogantes? Hay muchos puertorriqueños que se fueron, pero que mantienen un contacto y que pudieran cualificar para el voto ausente. Sí. ¿Esto manda revisión de las leyes o lo que ha sucedido no tiene nada que ver y no hay enmiendas factibles ni necesarias en torno al voto ausente? Todo proceso electoral, código electoral o ley electoral puede revisitarse. En el caso del doctor Rosselló, el doctor Ricardo Rosselló no votó en las elecciones en Puerto Rico, no votó por el PNP, no votó por la estadidad y se fue a los Estados Unidos. En enero de este año, él mismo se inscribió en Virginia. Eso es un hecho irrefutable. El día antes del caso en el tribunal, pide que se anule su registración en Virginia. Esos son los hechos. Así que ese es el comportamiento del elector. Eso no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que es el Código Electoral. Por el contrario, precisamente las disposiciones del Código Electoral permitieron que se pudiera identificar un caso y que se llevara hasta los tribunales. Si el Departamento de Justicia no tuvo la capacidad de investigar para decir de manera clara y diáfana, el doctor Rosselló y su esposa no cometieron delito, que era lo que debieron decir, o el doctor Rosselló y la esposa, o uno o el otro, cometieron delito, y no esa jeringonza que el Departamento de Justicia ofreció durante la conferencia de prensa de hoy. Así que, por supuesto, el Código Electoral es un documento que tiene que revisitarse, que tiene que mejorarse. Todas las elecciones, la Asamblea Legislativa repasa el evento electoral previo para entonces procurar enmiendas. Tomando donde lo ha dejado Tomás, el Código Electoral hay que visitarlo. Yo creo que los problemas que no hubo en la elección del 16, que no hubo en la elección del 12, en la elección del 8, etcétera, y que sí hubo en la elección del 20, pues hay que ver qué las provocó, qué cambios hay que hacerle a la ley, qué cosas hay que revertir, qué cosas hay que mejorar. Me parece a mí que, por supuesto, esto y todos los otros issues que hubo después de la elección del 20 obligan al Estado a revisitar la ley electoral. La ley electoral no tuvo ningún problema en el 2012, en el 2016 y en el 2020. Todo el mundo supo quién fue electo para cada cargo. El único evento electoral cuestionable en la historia de Puerto Rico fue la elección de Aníbal Acevedo Vilá, que con votos nulos, un tribunal supremo dijo que 3 marcas validaban 2 votos. Ese es el récord histórico. La única elección nula fue esa, no por disposiciones de la ley, sino por una interpretación del tribunal en el 2008. Pero, de nuevo, todos los códigos electorales, todas las leyes se pueden revisitar para mejorarse
cada vez más. Lo único que en la del 2020, casi al día de hoy, todavía no sabemos quién ganó algunos pueblos. O sea que pues, ya estipulada la diferencia. Bueno, sin duda estipuladas las diferencias. Yo tengo temas aquí para discutir. Lo que no nos queda es el tiempo, así que la conversación continúa frente a frente el próximo lunes. Muchas El lunes. gracias por Buen fin de acompañarnos. semana.